¿Qué es una función? Bueno, podríamos definir una función como la relación que existe entre dos o más variables. Es una relación en la cual una de las variables depende de la otra. Esta relación se puede expresar de una manera matemática, mediante una expresión matemática. Como para que ustedes imaginen, podrían pensar que una función es algo así como una fábrica de números. Ustedes, cuando tienen una fábrica, saben que en la fábrica ingresa determinada materia prima y luego va a salir determinado producto. Bueno, una función podría ser algo así, muy parecido. Ingresamos a la función matemática determinados números y luego obtenemos como producto otros números. En la vida cotidiana muchas veces nos encontramos, y con mucha frecuencia, diferentes tipos de fenómenos o de situaciones que responden a determinadas funciones matemáticas. Por ejemplo, cuando hablamos de la presión atmosférica del ambiente, la presión depende de otra variable que es la temperatura. Otro ejemplo puede ser el crecimiento bacteriano. Ustedes saben que cuando tienen bacterias, el crecimiento de la población bacteriana va a depender de la temperatura del medio. Ahí estamos relacionando dos variables, crecimiento bacteriano con temperatura del medio. Otro ejemplo que podríamos mencionar es la velocidad de un automóvil. La velocidad de un automóvil yo la puedo expresar en función de la distancia que recorre y del tiempo transcurrido. Los ejemplos que les acabo de dar son todos ejemplos asociados a las ciencias físico-químicas o a la ciencia de la biología. Pero en el campo administrativo también nos vamos a encontrar con diferentes funciones, con diferentes variables, las cuales ustedes van a tener que manejar y van a tener que relacionar. El objetivo de esta unidad, en donde vamos a ver un tipo particular de función, es que puedan aplicar estos conocimientos en las siguientes unidades, en los diferentes contenidos que veamos. Por ejemplo, en un proyecto económico o en un emprendimiento, las funciones de costos, de ingresos y de utilidades, y también lo que son las tasas de interés simple, responden a un modelo que es justamente el modelo que vamos a ver en esta unidad, que denominamos función lineal. Ahora, tenemos que definir más formalmente lo que es una función. Ya dijimos que una función es la relación que existe entre dos variables. Ahora, hay una condición para que eso realmente pueda definirse como una función. Y es que a la primera variable, que nosotros generalmente la vamos a denominar x, le debe corresponder un único valor de la segunda variable que nosotros vamos a denominar y. Como les acabo de mencionar, tenemos dos variables. La variable x es lo que nosotros consideraremos como variable independiente. La otra variable que nosotros vamos a denominar y es lo que llamamos variable dependiente, porque justamente la variable y va a depender del valor que tome la variable x. Así denotaremos una función como y igual a f de x, que significa que la variable dependiente y depende o es una función de la variable independiente x. ¿Cuáles son los elementos de una función? Ya hablamos de la variable independiente y de la variable dependiente. Bueno, todo el conjunto de valores numéricos que pueda tomar la variable independiente, o sea la x, es lo que se denomina dominio de la función. Y todo el conjunto de valores que pueda tomar la variable dependiente, es decir, la variable y, se denomina imagen de la función. Así podemos decir que una función es una relación que asigna a cada elemento del dominio un único elemento de la imagen. En palabras sencillas, a cada valor de x le va a corresponder un único valor de y. Bueno, tanto el dominio como la imagen de una función puede corresponderse con el conjunto de números complejos, que son números que nosotros no vemos en este curso, o pueden ser el conjunto de los números reales, o algunos de todos los subconjuntos que nosotros tenemos dentro de los números reales, por ejemplo, los reales positivos, los reales negativos, etc. Ahora, nosotros en esta unidad vamos a ver solamente la función lineal. Y solamente vamos a ver funciones lineales donde tanto el dominio como la imagen de la función corresponde al conjunto de números reales. Si volvemos a la analogía de la función como una fábrica de números, podemos decir que el dominio es toda la materia prima, es todo lo que ingresa a la función, y la imagen es el producto, es decir, todo lo que sale.
Algo muy importante que ustedes deben saber manejar, que voy a mencionar aquí como para que lo recuerden, es poder representar puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos ejes, el eje horizontal que generalmente llamamos X y el eje vertical que llamamos Y. Es importante que ustedes sepan ubicar un punto cualquiera en el plano cartesiano porque eso luego lo vamos a aplicar para graficar funciones. Si nosotros tenemos un punto y a ese punto lo denominamos P, ese punto va a tener en el plano dos coordenadas. Una coordenada en el eje horizontal o el eje de las X, que denominamos abscisas, y otra coordenada en el eje vertical o el eje de las Y, que vamos a denominar ordenada. Entonces, un punto queda perfectamente ubicado en el plano a través de las coordenadas del punto en el plano cartesiano. La función lineal también se denomina función afín y justamente es una función lineal porque cuando nosotros la representamos en el sistema de ejes es una línea recta. La expresión matemática que representa en forma general a una función lineal es y igual a A por X más B. Nosotros vamos a usar ese tipo de nomenclatura para la función lineal, pero en la bibliografía ustedes pueden también encontrar algún otro tipo de letras para denotar a la función. Bueno, en el desarrollo de la unidad veremos que el valor de A es lo que denominamos pendiente de la función y nos habla de la inclinación que tiene esa función en el plano. Además, el signo de la pendiente, es decir, si es positivo o si es negativo, va a determinar si la función es creciente o decreciente. Dijimos que la función es y igual a A por X más B. Bueno, el valor de B es lo que se denomina ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor donde la función corta al eje vertical, es decir, al eje de ordenadas. Ahora, la función también va a cortar al eje horizontal, el eje de abscisas. El valor de X donde la función corta al eje horizontal es lo que se denomina raíz de la función. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos más de una función lineal? Bueno, en ese caso vamos a encontrar diferentes situaciones. En esta unidad vamos a ver temas como la condición de paralelismo, es decir, cuál es la condición que se debe cumplir para que dos funciones lineales o dos rectas no se corten nunca, es decir, que sean paralelas. También vamos a ver la condición de perpendicularidad, esto es, cuál es la condición que debe cumplir dos rectas para que se corten, pero que se corten exactamente a 90 grados. También, otro de los temas que vamos a ver es cómo obtener la expresión matemática de una función conociendo dos puntos que pertenecen a esa función. Esto es, dos puntos que nosotros podamos ubicar en los ejes cartesianos. También veremos cómo obtener la expresión matemática de una recta a partir del valor de su pendiente y de un punto que pertenezca a esa recta. Sobre el final de la unidad también veremos lo que denominamos sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, ustedes recordarán en la unidad 1 el tema ecuaciones. Cuando resolvíamos una ecuación en la primera unidad, esa ecuación tenía una sola incógnita. En esta unidad vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales y en esos sistemas vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolver esos sistemas de ecuaciones vamos a ver 5 métodos. El método de sustitución, el método de igualación, el método de reducción, el método de determinantes, también denominado regla de Cramer, y el método gráfico. Esta unidad, la unidad de función lineal, es como un puente que nosotros vamos a utilizar para poder pasar luego a la unidad 4, en donde vamos a aplicar lo que vemos aquí en función lineal al tema de costos, ingresos, utilidades y al modelo de interés simple. Bueno, como introducción creo que esto es suficiente, así que nos vemos en la próxima clase donde empezaremos a desarrollar con más detalle todo el contenido asociado a la función lineal.